allí estaría. Bueno, ahora sí. Vamos a volver. Allí tienen el osciloscopio, ¿no es cierto? En el Sí. PowerPoint tienen el osciloscopio, perfecto. Esta clase lo voy a plantear totalmente distinto y más un idioma en el cual ustedes están más acostumbrados que el de ingeniería. El osciloscopio es un instrumento que le va a dar la imagen de lo que ustedes están midiendo. Entonces esa imagen la van a proyectar sobre un eje cartesiano, donde el eje X estaría dado por el tiempo y el eje Y estaría dado por la amplitud. Entonces, más allá de todo lo que vamos a ver después, ustedes siempre recuerdan esto, que es el punto más fácil. El otro día empecé más explicando la punta, todo el instrumento, todo lo que se quiera. Y en una de esas ha quedado muy en el aire lo que es el osciloscopio. Entonces, el osciloscopio es un voltímetro que va a medir voltios, o sea, amplitud pico a pico de la señal que ustedes van a medir. ¿En función de qué? En función del tiempo. Entonces, en el eje X, ustedes tendrían todo lo que es el tiempo, cuánto dura o cuál es el periodo de la señal. Y en el eje Y, ustedes van a medir la amplitud. La cantidad de centímetros que tiene la pantalla, o digo centímetros porque en muchos osciloscopios dice tantos voltios o tanto tiempo por centímetro. Lo concreto, ustedes generalicen y digan divisiones, que así dicen mucho la gran mayoría de los osciloscopios. Lo concreto, una división equivale a un centímetro, por supuesto. Entonces, hablar de tantas divisiones o tantos centímetros, al fin práctico es lo mismo, ¿no es cierto? Profe, disculpe, Sí. está teniendo como una distorsión en el micrófono. ¿Mi micrófono mío? Sí. Ahí me mató porque en casa de hacer cuchillo de palo. Voy a traer otro. Para el viernes que viene voy a tener un micrófono adicional. Ahí se Porque, le escuchó. Ahí se escucha bien, profe. o será que se me quiere cortar internet. Entonces, y eso que le puse con cable. No, es una conexión de micrófono, aparentemente, profe. ¿Qué Porque micrófono? sí, no es que se le escuche cortado, sino que es como si fuera que se desconecta algo. Ah, espérame un cachito. Voy a poner el en la otra figura. Espera. Eh, Bueno, si alguien me marca bien el instrumento. Bueno, concretamente voy a tener que, para el viernes que viene tengo algo alternativo, ¿no es cierto? Si no, ya sería el colmo, bien, No hay drama, profe. Ahí se escucha bien. se escuche bien. Bueno. Sí, sí. Ahora estamos de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, entonces está relativamente claro esa pequeña introducción. Entonces en el eje X ustedes van a ver una pantalla. Este sería el panel frontal del osciloscopio. Entonces usted, toda la parte de escala, instrumento, toda esa cosa, ya lo vamos a analizar parte por parte. Y la pantalla, que es donde ustedes van a medir, es un eje cartesiano. Si es el osciloscopio es un voltímetro, entonces en el eje X ustedes van a medir el tiempo de la señal. El tiempo es el periodo o la frecuencia que después vamos a analizar y lo vamos a medir. En el eje Y, ustedes lo que van a medir es la amplitud. O sea que van a medir tantos voltios pico a pico, ¿no es cierto? Ustedes van a
medir la verdadera señal que ustedes están midiendo. En cambio, el tester le dice 220 voltios. Bueno, ustedes si quieren saber la tensión pico pico, está bien, ustedes la pueden sacar porque sacan la relación entre eficaz y valor cresta y entonces de allí sacan los 311 voltios y si es pico pico 622 voltios. En este caso ustedes lo van a tener que medir a los 622 voltios, ¿no? Entonces ustedes van a ver la señal que van a medir. Entonces ustedes tienen en el eje X, ya por décima vez, tiempo, y en el eje Y van a medir la amplitud de la señal. En cuanto al panel frontal, ustedes esto ya lo han visto en el teórico, bien detallado y saben bien cómo funciona. Entonces está delimitado totalmente distinto, hay distintas partes, en el teórico le van a decir 5 tipos de partes, que ustedes van a tener, que es, supóngase, si analicemos un solo canal, no nos compliquemos en el sentido de los dos canales. Primero veamos un solo canal. Acá entra la señal. Si entra la señal acá donde va la punta del osciloscopio, entonces este va a manejar el eje de desplazamiento del eje Y, ¿no es cierto? O sea, del vertical. Si es el vertical, significa que le va a dar la amplitud pico pico, que es lo que ustedes van a medir. Entonces la señal entra directamente al instrumento y de allí ustedes la van a ver en la pantalla. Pero para eso, para que sea acorde la amplitud de la señal, la cual van a ustedes medir, a la amplitud que el osciloscopio pueda medir, no es redundancia, sino que es un acomodamiento, o sea, vendría a ser una atenuación que ustedes tienen que hacer, para lo cual tienen una llave selectora que le dice tantos voltios por, o sea, uno dice por, tantos voltios sobre divisiones. Entonces, ustedes tienen que ir atenuando la señal para que la misma sea eh, medible dentro del tamaño de la pantalla. Por consiguiente, si es una señal muy grande, ya vamos a ver cuál es el señal máximo que ustedes pueden medir. En concreto que tienen que ir atenuando, para eso está esta llave selectora, paso por paso, para que vaya atenuando para que la señal sea medible, ¿no es cierto? Entonces, si es un canal, va a tener una sola entrada. Si un osciloscopio con dos canales, van a tener dos entradas en el eje X, ¿no es cierto? O sea, es lo que ustedes van a medir la señal de entrada. Y después, ¿qué hemos dicho? Eso es para medir la amplitud. Ahora nos falta para medir el periodo, el tiempo. Para medir el tiempo tienen esta otra llave selectora que le dice tiempo sobre divisiones. Después vamos a ejemplificar con una medición, cuestión de que cuando vayamos a hacer las mediciones ustedes ya lo conozcan el instrumento y no estemos perdiendo tiempo en eso. Sino que vamos a ir analizando cada una de las mediciones. Sigamos. En el tiempo por división, o sea, este es lo que me va a medir, es lo que en el teórico le han enseñado, el desplazamiento horizontal. Entonces eso vendría a ser el tiempo que demora o la señal que ustedes van a medir, o el periodo, como ustedes quieran. O sea, o es periodo, inversamente vendría a ser la frecuencia, ¿no es cierto? O es el tiempo o es la frecuencia, como ustedes quieren llamar. Pero lo que el instrumento le indica o lo que ustedes van a medir es el tiempo que demora una señal en recorrer todos los infinitos puntos que tiene.
Entonces, ustedes van a medir el periodo. Ese periodo le van a decir que va a ser tantos tiempos sobre división. Entonces, ustedes van a medir cuántas divisiones se mide para cumplimentar un periodo. Entonces, a partir de allí, ustedes van a sacar el tiempo total o el periodo. La inversa del periodo, ustedes van a calcular la frecuencia. O sea que este no le dice la frecuencia directamente, sino que ustedes van a sacar la inversa de la frecuencia. Acá, ¿qué tiempo tiene? Bueno, tiene desde segundos, milisegundos, en milisegundos, 10 a la menos 3 segundos, y microsegundos, o sea, 10 a la menos 6 segundos, ¿no es cierto? Este tiene un pequeño potenciómetro que es para calibración. En cualquier instrumento, y en este, en el del tiempo, también tiene un potenciómetro que sirve para hacer, para que la señal entre dentro de la pantalla, pero no sirve para hacer mediciones. Únicamente ustedes van a hacer mediciones cuando el potenciómetro esté al máximo. Entonces allí le aseguro el fabricante al máximo, o sea, en el sentido, lo máximo que le den en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, acá hay una pequeña diferencia. Este potenciómetro es rotativo, o sea que va variando en su desplazamiento. En cambio, la llave esta, yo le había dicho que era selectora, es paso por paso, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes van a hacer una medición, lo primero que van a hacer es que este potenciómetro esté al máximo, en el sentido de la aguja del reloj. Y en este caso, que era donde empezamos a aclarar este tema, también tiene que estar al máximo en el tiempo. Bueno, hay otro tema, otra parte, que es el enclavamiento, para que la señal la vea quieta. Después lo vamos a aclarar, vamos a ver un poquito así rápidamente cómo que de flexión. Entonces la imagen tiene que ser una imagen quieta. Si no está bien enclavada, vamos a hacer así. Una imagen quieta significa que si es una onda cuadrada, siempre mal dibujando, ¿no? Así. Esa sería una señal. Como si no está bien enclavado, un ratito después voy a tener esta otra señal. La señal que viene la va a hacer de esta otra forma. Lo concreto es que si no está bien enclavado, no está bien sincronizada la imagen, en vez de ver una señal cuadrada como la que veíamos antiguamente, van a ver toda una mancha de acuerdo a la amplitud que te vayan a medir. Entonces van a ver toda una mancha. Lo concreto es una señal que no está sincronizada, no está enclavada. Entonces en el teórico le van a explicar fundamentalmente si el enclavamiento es interno o tiene un enclavamiento externo, ¿no es cierto? Y después, bueno, si es flanco ascendente, descendente, si es de acuerdo al pulso del vertical y así sucesivamente, o sea, tienen distintos tipos de enclavamiento, ¿no? Independientemente de la calidad del instrumento. Y después, bueno, acá hay otra llave selector en la cual está analizando si ustedes van a medir el canal 1, el canal 2, o sea, la forma que van a enclavar esa imagen. O el que maneja el enclavamiento es la señal que entra en el canal 1, o la señal que entra en el canal 2, o lo hacen alternativo, chopeado, o la suma, o sea, depende qué es lo que ustedes quieran hacer. Entonces, de esta forma, rápidamente,
hemos visto cómo se utiliza el instrumento. O sea, vamos a repasar. Él mide amplitud versus tiempo. El tiempo, si usted hace la inversa del periodo, me da la frecuencia. O sea, a través de un cálculo, ustedes pueden sacar la frecuencia de lo que ustedes también. Para que la imagen se quede quieta, sea medible, sea visible, ustedes tienen que enclavar la señal que van a medir con el diente de sierra que genera el propio osciloscopio. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, para eso hay un circuito que es de enclavamiento para obtener la imagen que sea quieta y que sea medible. Después, bueno, acá está la otra parte que es la pantalla en sí, que le da la intensidad con este, y vamos a ver que se acciona para que tenga más imagen que el haz de electrones. El foco es como cualquier foco de una máquina de foto o del teléfono, entonces para que la imagen sea nítida o no, también lo vamos a justificar. Bueno, acá está un pequeño diagrama en bloque, por supuesto ustedes lo han visto bien extenso, bien explicado en el teórico, sé que ustedes ya lo conocen. Vamos a hacer hincapié en un par de cositas. La punta de prueba del osciloscopio, o sea, acá el osciloscopio es todo esto. La punta es algo externo al osciloscopio. Tiene fundamental una llave selectora que pasa AC, DC y GND, que es lo que ustedes tienen acá. O sea, la punta del osciloscopio ustedes la conectan en este conector que se llama BNC. Otro elemento importante es esta llave selectora. Ya vamos a ver para qué sirve. Una vez pasada estas dos partecitas, viene la parte de atenuación, que sería la llave selectora que hemos dicho, esta, que es la que atenúa la señal para que sea de una amplitud medible dentro del osciloscopio. Y esa señal es la que va a la pantalla y la que deflexiona en el sentido del eje Y, ¿cierto? Del eje Y. O sea, el eje Y en este caso sería para medir amplitud. Bueno, acá es donde viene, en toda la otra parte, donde viene todo el lío mayor, que es para que la imagen se quede quieta. Entonces hay un circuito de enclavamiento que eso lo que hace que genera un diente de cierre. Diente de cierre es una señal así que tiene un determinado tiempo de crecimiento y un tiempo de decrecimiento. En este tiempo de crecimiento es la señal para que vaya de izquierda a derecha. Es lo que ustedes van a ver aquí. Este tiempo de bajada es el tiempo que demora el haz una vez que llegó a un extremo para volver al comienzo para empezar a emitir de nuevo la otra señal. Entonces ese diente de sierra que genera el propio osciloscopio tiene que estar en una frecuencia coherente, o sea, proporcional a la señal que ustedes van a medir. Eso es lo que yo insistí antes o quise dibujar muy mal. En esta forma, ¿no es cierto? Si el tiempo del diente cierra es igual al tiempo del periodo de la señal, ustedes van a ver pura y exclusivamente una sola señal. De allí que sea el doble, el triple o 4 veces más grande o algo proporcional, vendría a ser en este caso, ¿no es cierto? En este caso yo estaría midiendo un periodo acá, dos periodos, o sea, aproximadamente
2 periodos y medio de la señal. Entonces el diente cierra estaría a una frecuencia la mitad de la cual yo quiero medir. Sigamos viendo acá. Entonces, el diente cierra, ustedes tienen que hacer que sincronice la deflexión, tanto horizontal como vertical. La del horizontal, al final yo no le dije, es la que genera el diente cierra, para que ustedes vean una sola imagen. Todo esto no es tan fácil, entonces por eso en el trigger externo ustedes van a ver que hay un externo, hay un interno y hay otro que en este caso dice la línea, o sea, los 50 ciclos. A partir de allí ustedes hacen distintas combinaciones para que la imagen sea quieta, la vean quieta. Entonces, bajo esta circunstancia, la primera deducción que tienen que hacer que el osciloscopio mide señales en tiempos reales y que son señales repetitivas en el tiempo. Volvamos. O sea, acá veamos el diagrama en bloque. ¿Qué significa? Si acá yo entra esta señal sinusoidal, esa señal sinusoidal se va a traducir en el fósforo, en la imagen del tubo, ¿no es cierto? Si esta señal se emite una sola vez, acá en el tubo se va a ver una sola vez y va a desaparecer. Entonces, por supuesto, depende del fósforo que tenga, depende de un montón de condiciones del tubo, pura y exclusivamente. Ustedes en una de esas alcanzan a ver una imagen y después se va a ir apagando. Listo, no se ve más. Esa sería una señal no repetitiva en el tiempo. Para que ustedes vean la señal y la sigan viendo, eso significa que es una señal repetitiva en el tiempo. Entonces allí sí tiene que ver el sincronismo con el diente cierra y todos los circuitos asociados. Entonces ustedes van a ver una imagen, una onda, como en este caso una sinusoidal, y le van a ver constante, le van a ver fija. Entonces, primera gran diferencia en el osciloscopio analógico. Disculpe, profe. Sí, la escucho. Se volvió a escuchar con interferencia y se Ajá. escucha lejos ahí. En una de esas yo ya estoy bajando el nivel de la voz. Ah, puede ser. No, no, pero ahora se le escucha. Recién se le estaba escuchando bien. Bueno, entonces lo que significa que el osciloscopio sirve para medir señales repetitivas en el tiempo. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren medir los 220 de la línea, si el osciloscopio lo permite, no, ya vamos a ver. ¿Qué dice, profe? Disculpe, no se lo escucha bien. Ya estoy grave. Me voy a acercar un poquito más. No, es la línea, fíjese si no se le desenchufó el micrófono o algo. No, hay que... Estoy trabajando con el micrófono interno de la máquina, de la notebook. Ah, claro. Es raro porque es como una interferencia que tiene, no sé. Una interferencia. A ver, espérenme un cachito. Ahí, por ejemplo, Se escucha creo mejor. que mejora. No, entonces lo que voy a hacer, bueno, tratemos hoy de seguir así. La clase que viene me pongo el teléfono para tenerlo como retorno, o sea, con un auricular en el teléfono, y me coloco un micrófono independiente, ¿no es cierto? O sea, le agrego un micrófono al notebook. Bien, bien, me verán. Les pido disculpas. No se me ríen, No, que se hacer cuchillo de palo, pero bueno. si no, no hay drama, no hay drama. Ahí se escucha bien igual. Bueno, entonces
lo que voy a hacer, voy a levantar el nivel de la voz. Sonó Haga de bien. cuenta que está tomando uno de esas vacunas y como que está cantando. Ah, Entone bien. espérense que me tome un mate, ese sí. Bueno, entonces ya entré a afinar un poco más la puntería en el sentido de que le estoy agregando que el osciloscopio sirve para medir señales repetitivas en el tiempo. Eso vendría a ser que en el caso de ustedes, por ejemplo, vayan a medir la tensión de la línea. Por supuesto, después vamos a ver si la tensión de la línea es medible o no con un osciloscopio. Pero ahora, suponiendo que sí se puede medir con el osciloscopio que ustedes tienen, entonces van a introducir esa señal y primero van a ver esta señal sinusoidal, un centésimo después van a ver la otra y así sucesivamente porque son señales repetitivas en el tiempo. Esa es la gran diferencia que tiene con un osciloscopio digital, en el sentido que ustedes pueden hacer un pre-trigger o un post-trigger y entonces ustedes ven señales no repetitivas en el tiempo. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces el osciloscopio analógico sirve para medir señales repetitivas en el tiempo. ¿Estamos? El otro, ¿usted lo puede medir? Sí, siempre y cuando tengan la suerte de estar midiendo y se produce un transitorio. Entonces, si se produce un transitorio, ustedes lo están viendo, están realizando la medición con el osciloscopio, lo van a poder medir, pero lo van a poder ver, no medir. Medir a ojo, porque no le va a dar tiempo de realizar la medición correspondiente. ¿Está más o menos entendido eso? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, la punta de prueba habíamos hablado de la clase pasada, después vamos a volver. Hay una parte que es lo que más me interesa, que es una llave selectora que dice AC, DC y GND. Es esta llave la que está en el círculo, acá en el panel frontal, ¿no es cierto? Tiene AC, GND y DC. Y en el diagrama en bloque, fíjense, entra la señal a través de la punta de prueba, va un acoplamiento. Eso es lo que dice, acoplamiento. Y fíjense, la llave en GND significa que la señal, no la señal de entrada, sino que la señal de aquí para allá la coloca a masa. O sea que la señal de entrada queda directamente en el conector de entrada, no entra, no ingresa al osciloscopio. Después dice una llavecita donde dice DC y la señal de entrada pasa. Perfecto. Y después otra parte dice AC y pasa a través de un capacitor. Bueno, eso es lo que le quiero hacer. Acá tengo aplicado de nuevo la llave AC, DC y GND. Supónganse, si yo le aplico esta señal sinusoidal, en el cual no es como ustedes están acostumbrados a ver, que este sea el cero de la señal sinusoidal. Está bien, el cero de la señal sinusoidal no corresponde al cero, sino que tiene una determinada amplitud en más b corta, como está acá en el dibujo. Esa señal yo le aplico una resistencia para que sea medible, o sea, para que ustedes la tengan aplicada entre estos dos puntos. Después le hago pasar a través de un capacitor. ¿Cuál es la señal que ustedes van a ver acá, en esta parte?
Eso es una pregunta para que ustedes me la contesten, ¿no es cierto? Esta señal en el cual yo tengo una continua más una alterna superpuesta es aplicada en este punto. Y le coloco un capacitor en serie. ¿Cuál es la señal que... Alterna. Sí, la señal que voy a tener en esta otra resistencia. La alterna. ¿Cómo? La alterna. No sé qué opinan los otros alumnos. La alterna, profe. Por el capacitor. Con la corriente. Con la continua. Es una ¿Qué señal pasa con esto? continua, profe, si se mantiene según lo que vean semidispositivo, puede ser. Bueno, O Sería la alterna porque la filtra la continua el capacitor. perfecto. Usted sabe que se me van a reír, pero todos los años esta pregunta que es relativamente elemental, siempre patinan y siempre contestan mal. Es la primera vez de todos los años que me contestan perfecto. Concretamente, acá este capacitor se va a cargar positivo, negativo, al valor de más B. Entonces lo que ustedes tengan acá del otro lado de la resistencia va a ser una alterna pura, ¿cierto? Eso es lo fundamental o para qué hacen esta llave selectora. Entonces, ¿qué significa esta llave selectora? De que ustedes en la parte de GND le quitan la señal de entrada. O sea, por más que ustedes la tengan conectada en la punta del osciloscopio, todo, entra la señal al conector del osciloscopio, pero no ingresa el osciloscopio. ¿Y Sino que para qué serviría eso, profe? ya En lo la vamos a ver. situación. No se preocupe, está perfecto, no se preocupe, ya lo vemos. Entonces esa señal queda, o lo que ve el osciloscopio es la tierra, o sea, 0 voltios, no ve nada, ¿cierto? La llave cuando está en DC, la señal de entrada pasa directo. O sea, ante la menor duda, ustedes acostúmbrense en que la llave colocada en DC, la señal de entrada es la que ustedes van a ver en el osciloscopio. Y la llave en AC lo que hace es colocarle un capacitor en serie. Entonces, si yo tengo una continua más una alterna superpuesta, el capacitor lo que hace es eliminar todo valor de continua. Entonces, lo único que ustedes van a ver va a ser la alterna superpuesta. ¿Estamos? Entonces, el capacitor elimina todo valor de continuo. La alterna pasa perfectamente, por supuesto. Si estuviéramos más finos, veríamos de acuerdo a la frecuencia. Y de acuerdo a la frecuencia, ustedes me van a decir, va a empezar a atenuar la amplitud de acuerdo al valor del capacitor. Bueno, en este caso, si me hubieran dicho eso, estaría perfecto. Lo concreto que el capacitor está hecho para que no atenúe nada, absolutamente nada en amplitud, cuestión que la señal que entra de la misma frecuencia sale y de la misma amplitud sale. Lo único que hace ese capacitor es eliminar todo valor de continuo. Ese, en lo que yo acá puse como más B, desaparece. O sea que le queda únicamente la amplitud de la alterna, que eso es lo que está ejemplificado en esta última parte del PowerPoint. Entonces por eso acá dice DC. La señal en DC sería la verdadera señal de entrada y en cambio la señal en AC es pura y exclusivamente la señal de alterna pura. ¿Para qué se usa todo esto? Bueno, esto se hace
lo que ustedes tienen acá en esta figura, en la cual, supónganse, si yo tengo que medir, que esto es algo lógico, algo normal, si ustedes tuvieran que medir 311 voltios, y esta amplitud, supóngase que sea a lo sumo 10 voltios, lo normal es menor a 10 voltios. Si ustedes hacen la medición en DC, que acá está bien hecho el dibujito, en el sentido que la señal de entrada pasa, ustedes verían esta señal. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo hago para medir 311 voltios en la posición del cero? Teóricamente el cero de alterna. Bueno, usted puede medir o los 311 voltios acá o los 311 voltios arriba en el pico máximo. Cualquiera de los dos está bien hecha la medición. Basta que ustedes van a tener distinta amplitud, ¿no? Nada de eso no es 311, sino que va a ser 320 en el pico máximo y va a ser 300 voltios en el pico mínimo, ¿cierto? No hay ningún problema. Mediciones, basta que ustedes las referencien, que ustedes digan en dónde han hecho la medición, está todo perfecto. Y si ustedes quieren medir 10 voltios frente a 300 voltios, estos 10 voltios serían más errores que no medición, ¿cierto? O sea, sería, ustedes estarían cometiendo un muy grande error, digámosle así para no ser tan drástico. Entonces, lo que ustedes hacen, primero van a medir esta señal en DC, o sea, en acoplamiento en DC. Una vez que ustedes hacen esta medición, acá, como lo puse acá en DC, entonces ustedes van a fijar la tensión mínima o la tensión máxima. Y después van a decir que hay que sumarle o restarle, depende de donde ustedes lo han hecho, la alterna. Ahora, ustedes decir 10 voltios frente a 311 van a cometer muchísimos errores. Entonces, ¿qué hacen? A esta señal que tiene una continua más una alterna superpuesta, la pasan la llave a la parte de AC. Entonces, eliminan todo valor de continua. Y lo que le queda es la alterna sola. Entonces, allí le quitan atenuación, la explayan más a la medición. Por consiguiente, van a cometer menos errores. ¿Entienden para qué está la llave entonces en AC y en DC? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora queda la pregunta, ¿para qué sirve la llave en GND? Bueno, a ver que vamos a sacar esto. Bueno, ya borré todo. Entonces, ya que estamos en esta medición, en DC, ¿cómo harían la medición en DC? Bueno, usted quiere medir una señal de 300 voltios, por ejemplo. Acá yo le dije que esta señal era 300, aproximadamente 300 voltios, ¿no es cierto? Bueno, entonces si ustedes quieren medir 300 voltios, vamos a ver cómo es que podemos para realizar hacer una medición, ¿no es cierto? Vamos a empezar primero. ¿Cuál es la tensión máxima que yo pueda medir? La tensión máxima que yo pueda medir, que se lo pide en el trabajo práctico. Fíjense, en tensión máxima, habíamos dicho que la tensión iba a estar en el eje Y, ¿no es cierto? En el eje Y significa tantos voltios sobre división. Entonces, ¿cuál es la tensión máxima que puede medir el osciloscopio? Va a ser 5 voltios sobre división. 5 voltios sobre división multiplicada por 8 divisiones. Las 8 divisiones son estas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en el eje Y, ustedes tienen 8 divisiones o
8 centímetros, como ustedes lo quieren llamar. Entonces, por eso acá dice 5 voltios por 8 divisiones. El osciloscopio puede medir una tensión máxima de 40 voltios pico pico. ¿Estamos hasta allí? Sí, Bueno, de otra forma ustedes lo pueden plantear. Si esta llave está acá en la posición de 5 voltios por división, llamémosla así, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 voltios, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos formas es válida, de la otra forma es como más en forma ingenieril van a realizar la medición, ¿no es cierto? Eso sería, a partir de acá, vamos a volver a lo primero que habíamos explicado el otro día. Esa sería la tensión máxima que puede medir el osciloscopio solito, pura y exclusivamente. El osciloscopio puede medir 5 por 8, 40 voltios pico pico. Entonces esa señal es una señal muy pequeña. Entonces para eso hicieron la punta del osciloscopio. La punta del osciloscopio, por eso yo el otro día le decía que esta punta tiene una llave que conmuta de 1 y atenuación por 10. Significa que si nosotros le colocamos la punta o la sonda, llámenla como ustedes quieran, para medir en el osciloscopio, y si la punta está por 1, significa que el osciloscopio va a medir pura y exclusivamente 40 voltios pico pico. Si la atenuación de la punta está por 10, entonces acá ustedes tienen que multiplicar por 10 de la atenuación de la punta. Entonces, en ese caso, el osciloscopio puede medir una tensión máxima de 400 voltios pico pico. ¿Está entendido eso? Entonces, por eso las puntas del osciloscopio venían todas atenuadas por 1 y por 10. Entonces, por 1, la tensión máxima que podía medir el instrumento era pura y exclusivamente la máxima atenuación que tiene, multiplicada por la cantidad de centímetros. Hoy en día esto ya está casi normalizado. ¿Qué significa? Que ustedes tienen 8 divisiones o 8 centímetros, llámenlo como usted quiera, sobre el eje y tienen 10 divisiones sobre el eje X. Esto ya está casi normalizado, ¿no es cierto? ¿Qué significa casi? Que no es una norma y osciloscopios que no venían con esta diagramación. Entonces, ustedes no coloquemos la mano en el fuego en el sentido de que se pueden encontrar osciloscopios con distintas diagramaciones. Pero lo lógico es este, en el cual tienen 8 en el eje Y y tienen 10 en el eje X. ¿Estamos hasta allí? sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, sobre este tema, es que yo me compliqué demasiado la clase pasada en el sentido que perdimos mucho tiempo en esto. Entonces, si ustedes tienen el osciloscopio que tiene una entrada, una impedancia de 1 mega, 1 megón, si el osciloscopio es 1 voltímetro y él como máximo mide 40, en este caso, voltios pico pico, si yo le coloco una punta, ¿qué dice? La punta del osciloscopio, hay dos formas de plantearla. Yo coloco la punta acá. Hablando desde la impedancia de entrada, ya sé que a usted no le gusta desde este punto de vista, ¿no? Pero bueno, es real.
es un voltímetro. Entonces, si yo al osciloscopio lo coloco en la atenuación por 1, significa que la impedancia de entrada del osciloscopio es 1 mega. ¿Por qué? Porque la punta no presenta ninguna atenuación, entonces la señal que nosotros tenemos de aquí para el osciloscopio va a seguir viendo 1 mega. Ahora, si a la punta yo la coloco en una atenuación por 10, o sea que la señal que entra acá, lo vamos a ver prácticamente en el osciloscopio, aquí la señal de entrada que entra en el osciloscopio es atenuada por 10 veces. Es atenuada por 10 veces. Entonces, ¿qué significa? Que la tensión máxima que yo voy a medir de aquí hacia el conjunto punta más osciloscopio no va a ser 40 voltios pico pico, sino que va a ser 400 voltios pico pico. Por consiguiente, la impedancia de entrada que presenta el osciloscopio más punta no va a ser 1 mega, sino que la impedancia de entrada va a pasar a ser de 10 megas. ¿Estamos? Sí, profe, estamos. Por consiguiente, la impedancia que presenta la punta cuando la llave está en por 10 es de 9 megas. ¿Por qué? 1 mega que presenta el osciloscopio más 9 megas de la punta presenta una impedancia de entrada de 10 megas. Entonces, bajo esa condición, el osciloscopio pasa a ser un voltímetro de excelente calidad. ¿Por qué? Porque presenta una impedancia de entrada exageradamente alta. Ahora, ustedes me van a decir, profe, ¿pero qué? Mide 400 voltios, pico a pico. Y sí, eso es lo que este instrumento con una punta por 1 o por 10, una punta común, o sea que si ustedes la atenúan por 10, este osciloscopio, vamos a pasarlo, este osciloscopio, con esta cantidad de atenuación que tiene, el osciloscopio puede medir como máximo 400 voltios pico a pico. ¿Está entendido hasta allí? Sí, profe. Bueno, ahora lo vamos a rematar. Si ustedes tienen una señal que es de 220 voltios eficaces, ¿cuál es la tensión que ustedes tendrían que medir con un instrumento, con un osciloscopio? ¿Cuál sería la tensión que ustedes tendrían que medir con un osciloscopio? ¿Cuál es la amplitud máxima? Pico, pico. Esperaría 400, dice. 400 por raíz de 2. Bueno, están afinando la puntería, perfecto. 220 por raíz de 2, eso le da 311 voltios. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna diferencia? Bueno, No, parece que no. ¿Se acuerdan tanto que insistí, tanto que hablé? En el tester analógico, que medía cuando ustedes medían tensión alterna. Tensión los ¿Hacían medios. rectificación de media onda o de onda completa? de media onda. Media onda, perfecto. Entonces, todos los testers son exactamente iguales.
todos los testers analógicos. Los testers digitales, se acuerda que yo le hice muy la diferencia entre los testers comunes y los testers de verdadero valor eficaz. Los testers que le llaman así. Los testers comunes, ellos consideran que ustedes están midiendo una señal de una frecuencia baja, de 50 ciclos. Entonces, el tester analógico o el digital que te ha hecho similitud del analógico, él mide medio ciclo, no la onda completa. ¿Por qué? Porque rectifica media onda. Y lo que ustedes ven, 220 por raíz de 2, que sería los 311 voltios, es pura y exclusivamente de medio ciclo, porque el tester rectifica de onda completa. ¿Se acuerdan? Todo lo otro es, lo hacen cambio de escalas, pero el tester mide rectificación de media onda. Entonces ustedes le tienen que sumar la otra media onda que el tester no la mide. ¿Se acuerdan? Entonces Sí. por eso, un tester en el osciloscopio, ustedes no van a medir los 311 voltios, sino que ustedes van a medir 622 voltios. Entonces, eso es lo que ustedes van a medir en el tester, ¿no es cierto? Entonces, con el osciloscopio ustedes van a medir los 622 voltios pico pico. Entonces, si el tester digital, por ejemplo, es un tester que trabaja bajo operaciones matemáticas, o sea que es lo que comúnmente se dice verdadero valor eficaz, él le va a decir 622 voltios la tensión pico pico en la señal de 220, o sea, en una onda sinusoidal. Los otros testers, ellos le van a decir, también le puede decir 622 voltios si ustedes van a medir en alterno, pero ellos miden en tensión eficaz. Si ustedes fueran a medir tensión pico pico, ellos hacen un cambio de escala y entonces le pueden decir 622, pero lo que ellos realmente están midiendo es media onda. Media onda, que eso es lo que nosotros hemos visto en el análogo. Entonces, el osciloscopio no le miente. Entonces lo que ustedes ven es la verdadera señal. Por eso es que la llave en DC, significa que la señal que entra a través de este conector BNC, a través de la punta, es la que entra al instrumento y es lo que ustedes ven. Son los 622 voltios pico pico. Entonces ustedes ya se quieren pegar un tiro, ¿no es cierto? O sea, no corresponde. Este instrumento nos sirve para medir con esta escala de 5, máxima atenuación, y 8 centímetros, nos sirve para medir los 220 voltios de la línea, ¿no es cierto? Ni para qué hablar entre fase y fase, ¿no es cierto? Entonces, es así. Bueno, por eso ahora hay puntas de osciloscopio que no tan solo viene por 1 y por 10, sino que viene por 20. Por supuesto, no lo van a conseguir en cualquier lugar aquí en La Rioja, solamente un lugar. ¡Ah! La Santa Fe. Bueno, entonces en ese caso, si la punta tiene por 20, allí sí ustedes estarían en condiciones de medir la tensión de la línea. Entonces, cuando nosotros vayamos al laboratorio, por eso uno de los primeros puntos que le va a pedir es la máxima tensión a medir. Entonces ustedes van a tener que, bueno, aparte de poner marca, modelo, lo que sea, van a pedir también el ancho de banda y le van a pedir que ustedes definan cuál es la máxima tensión a medir. Entonces, allí ustedes le van a tener que sacar una foto al instrumento en el cual van a hacer la medición y van a sacar otra foto acercada, como en este caso, la escala en amplitud. Y las puntas que tenemos en el laboratorio son todo por 1 y por 10. O sea que
No vamos a medir 220 voltios en la línea. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, después se acuerdan el transformador de 12 más 12, que habíamos hecho rectificación de media onda, onda completa. Bueno, perfecto. Sobre ese transformador ustedes van a medir la tensión de salida del transformador. No van a medir los 220 de entrada. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Está entendido? Entonces, por eso, ¿por qué nos sirve? Sí, profe. Se entiende, Entendido. profe. Perfecto. Entonces, otra característica fundamental que tiene el osciloscopio, aquí vamos a sacar para no borrar, es el ancho de banda. El ancho de banda vendría a ser la frecuencia, dicho de otra forma, sería la frecuencia máxima que ustedes pueden medir. La frecuencia máxima de la cual ustedes pueden medir. Eso vendría a ser aproximadamente el ancho de banda. Acá en este instrumento, si ustedes quieren medir la máxima frecuencia medir, tienen que ir en esta otra parte. ¿Se acuerda que era el que manejaba el eje X del eje cartesiano? Era donde nosotros medíamos el tiempo. Entonces por eso acá dice tiempo sobre división. Y la máxima señal que ustedes pueden medir, fíjense, sería 1 microsegundos, o sea, 1 por 10 a la menos 6. Acá le dice 0,2 micro sobre división. ¿Por qué? Porque, acá está, ¿eh? Yo dije antes 1 microsegundo, pero este tiene un magnificador de escala en el cual dice 0,5 y 0,2. Entonces, si es 0,2 microsegundos sobre división por una división, la frecuencia máxima que ustedes van a poder es el tiempo máximo, el periodo máximo, es el verdadero nombre, de 0,2 por 10 a la menos 6 segundos. O sea, traducido, eso sería 5 megas por división. 5 megas por división. O sea que 5 megas por división. O sea, acá verían una señal que tiene 5 megas. Si usted lo amplía, sería 10, 20 megas. Y bueno, este era de 20 megas, por eso dice 60-20. Es de 20 megahertz. Como máximo, él puede medir, por eso le dice 60 megas, porque 60-20, porque como máximo usted puede medir 60 megahertz. Pero el fabricante le asegura, esto por eso yo le había hecho esta curvita, que hasta 20 megas él le va a respetar que si usted le inyecta una señal de 1 voltio pico pico, ustedes van a medir 1 voltio pico pico. De allí en más, de 20 a 60 megas, y bueno, no, el fabricante no le asegura que la medición va a ser perfectamente bajo norma, ¿cierto? No sé si está más o menos claro. Ya 33. No sé si les ha quedado un montón de dudas. Se los planteé de otra forma. Lo concreto, vamos a ver qué pasa la clase que viene. La clase que viene va a ser, si tenemos práctico, o sea, en laboratorio, vamos a hacer las mediciones con el tester digital. Después, si ustedes tienen algún tipo de duda y terminamos antes, cuestión de que ustedes puedan salir y tomar la clase siguiente, me pueden hacer todas las preguntas. Si no, quieren que tomemos una clase de recuperatorio fuera, o
hay que ver qué es lo que pasa. Si nos dan laboratorio, yo no tengo problema. Por supuesto, la clase recuperatoria que yo podría dar es después de las 10 de la noche, ¿no es cierto? Entonces nos ponemos de acuerdo, ustedes se ponen de acuerdo qué día y vemos y lo tratamos de solucionar. En el sentido de que acá deben haber quedado no una, 1.000.000 de preguntas. Yo quiero que la hagan todas antes de ir a realizar medición, ¿no es cierto? Y si no, lo vemos. La próxima clase sería de teórico. Bien. En todo caso, ustedes hagan este PowerPoint, no tienen, ustedes me hacen todas las preguntas que ustedes quieran y voy tratando de hacer otro teórico para ir ganando tiempo en los prácticos, ¿no es cierto? Bien, profe. No hay problema. Entonces, si está todo normal, la clase que viene era a través de Zoom. Y en todo caso, ustedes me hacen todas las preguntas correspondientes que deben haber quedado muchas lagunas, porque se lo traté de explicar de otra forma distinta, me parece, para que sea más entendible. Y cualquier cosa lo volvemos a dar de acuerdo a las preguntas que ustedes me hagan, ¿cierto? Entonces la próxima clase quedaría en Zoom. La siguiente, ahí sí, ya iríamos al laboratorio donde ustedes harían el trabajo práctico del tester digital. ¿Tienen alguna pregunta? Total, tenemos un par de minutos. No, profe. Estamos bien. Bueno. Acá tiene la punta. El otro, Sí, el otro canal que tiene es lo mismo, pero es lo mismo que sí, el canal que explicó, ¿verdad? sí, ¿Para qué sí. servirían los dos? ¿Quiere que se lo diga? No digan mucho en el teórico porque me van a retar, ¿no es cierto? Sí. Pero para que sea más entendible, ¿no es cierto? Supóngase el cátodo que es, a ver qué voy a hacer, acá está. El cátodo lo calienta el filamento y entonces el cátodo, la última órbita, tiene electrones totalmente inestables, entonces al calentar emite, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué han hecho un osciloscopio de doble trazo? Así se llama. El cátodo tiene un solo cátodo. Estos osciloscopios de doble trazo tienen un solo cátodo. Entonces, electrónicamente le han hecho una picardía en el sentido que un electrón va a indicar en el tubo la entrada 1. Entonces, un electrón va a ser así. El electrón siguiente que emite el cátodo va a ser el que entra en el canal 2. Entonces, en vez de emitir una sola señal, pueden emitir dos señales. ¿Cuál es la ventaja? Que el osciloscopio sirve para medir dos señales en vez de una sola. Ustedes están duplicando, entonces así lo van a vender mucho más fácil, ¿no es cierto? Ustedes se van a dar cuenta de que si ustedes van a trabajar con un solo canal, la intensidad de las es mucho más fuerte. Si ustedes trabajan con los dos canales simultáneamente, la intensidad disminuye. No pongan la mano en el fuego, no hay que un electrón vaya en un canal, el otro es como le dije, eso se lo dije para que sea entendido. Eso lo hacen con un sistema de muestreo, cuestión que van seleccionando la cantidad de electrones, ¿no es cierto? Pero para que sea entendible de esa forma. Ahora, Bien, bien. lo que sí, un solo trazo, la intensidad es totalmente distinta a la de dos trazos, ¿no es cierto? Por eso, lo que ustedes tienen que saber, que el cátodo de uno solo,
osciloscopios tienen un solo cátodo, un solo filamento. Para que vean una analogía. Bueno, en una de esas ustedes me van a tratar de viejo, van a tener toda la razón del mundo. Si alguien ha visto un televisor color y ha sacado la tapa de atrás, no lo vayan a querer hacer, toma un montón de precauciones, el cátodo que tenía los televisores color, no los LCD, los LED y el plasma, sino los televisores con tubos, o sea, los grandes o de espesor Sí. grande, tenían 3 cátodos y por consiguiente, tenían 3 filamentos. Ustedes lo veían atrás, eran 3 cátodos y 3 filamentos. La pantalla, al tener 3 cátodos, si ustedes lo veían, era como un panel de abeja, en el cual ustedes tenían uno rojo, el otro el verde y el otro era azul. Si ustedes lo veían, se acercaban a un tubo, era un panel de abeja precioso, en el sentido que con una lupa ustedes lo veían, y lo que ustedes veían de color blanco, por ejemplo, era la suma del rojo, el verde y el azul. Sí. Pero eso eran 3 cátodos, por consiguiente tenían 3 filamentos. En cambio, este osciloscopio tiene un solo cátodo, y al tener un solo cátodo tiene 2 canales, es lo común. ¿Se dan cuenta? Hubo algunos osciloscopios que tuvo 2 cátodos, por consiguiente tuvo 4 canales. Hoy en día electrónicamente lo hacen fácil, más en un osciloscopio digital, en aumentar la cantidad de canales. El osciloscopio digital es totalmente distinto, porque allí no hay deflexión como esto que ustedes tienen que, hay una emisión de electrones, no. En el osciloscopio digital son todos píxeles. De eso ustedes van a entender más rápido que cualquier otro, en el sentido de que, por eso se dice que una pantalla tiene 1050 píxeles en determinado, en el vertical, ¿no es cierto? Y 780 en el horizontal. Entonces, concretamente es cantidad de píxeles. Entonces, lo que ustedes están iluminando, o lo que ustedes le están dando información, no digamos iluminando porque va a quedar como si fuera parecido a este osciloscopio, ustedes le dan información a cada píxel. Entonces, otra cosa totalmente distinta. Por eso yo le digo un osciloscopio digital. Por más que ustedes vean este diagrama de panel frontal, internamente es otra cosa totalmente distinta. No sé si ya me estoy pasando de tiempo, pero lo concreto es que son 2 instrumentos totalmente distintos. El otro sirve para medir señales repetitivas y señales no repetitivas en el tiempo, o sea, para hacer un enclavamiento. Claro, para medir un transitorio, hablando así, fácilmente. Esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia abismal que tiene es que le dice cuántos voltios pico pico y cuál es la frecuencia. En cambio, acá ustedes tienen que estar multiplicando centímetros por la atenuación, y allí cometen no 1, millón de errores. ¿Estamos? Bien. Quedamos en contacto a través del mensajito. Y si no hay ninguna novedad, nos juntamos el viernes por Zoom. Puede ser. Listo, profe. Bien, bien. Un gustazo, feliz fin de semana. Igualmente. Igualmente. Igualmente, profe. No, pero- Bien.